Santo eres tú, mi Rey, Dios Padre Todopoderoso. En esta noche venimos a pedir, Señor, que tú te entrones en este lugar, Señor. Que tu Santo Espíritu sea tomando el control, Señor. Que se mueva con libertad, Señor, con poder. Hemos venido a levantar un altar de adoración a tu santo nombre, Padre. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Gloria sean al Padre, al Hijo y al Espíritu. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Te lo entregamos de principio a fin a ti, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. ¿Estamos gozosos? Amén. Cristo ha resucitado. La tumba no podía retener a alguien con tanto poder. La tumba estaba hecha para personas normales, para cualquier ser humano, pero no para el Cristo, para el Hijo del Dios Todopoderoso. Hoy en día las tumbas están llenas de reyes, de personajes, de actores, de gente tal vez con mucho dinero que deseara la vida eterna, pero eso no estaba destinado para ellos. Solamente el único que podía vencer la muerte y salir de la tumba era nuestro Señor Jesucristo, porque así estaba escrito desde Isaías, y ya sabía el pueblo porque conocía de la palabra, pero sí en muchos corazones existía la duda. Dudaban de que el acontecimiento que había sido escrito en la palabra se pueda cumplir, pero se cumplió, porque la palabra es viva y es eficaz. Esa palabra que está escrita se va a cumplir desde la primera página hasta la última página. No tenemos por qué dudar, porque fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo de Dios, no fue escrita por un pensamiento de hombre. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es tal vez la noticia con mayor connotación en el mundo. ¿Por qué? Porque ha alcanzado casi el 100% de la humanidad de conocer este suceso. Este suceso que científicamente es imposible que hubiera sucedido, pero sucedió porque no estaba hecha para hombre natural. Cualquier médico puede decir es imposible, pero no nos olvidemos que somos hijos del Dios de lo imposible. Jesús era el Rey resucitado, victorioso sobre la muerte, porque así estaba escrito que Él tenía que vencer a la muerte, y al vencer a la muerte estaba crucificando nuestros pecados, nuestras iniquidades, y con ello obteníamos el pasaje de algo que hoy podemos disfrutar, que es la salvación que Él nos ha prometido. Esta verdad transforma nuestra fe, transforma nuestra manera de vivir, y no se trata de una doctrina, sino de una verdad que debe cambiar nuestra conducta y nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque conocemos de la verdad de ese Cristo resucitado, ese Cristo que un día llegó a nuestras vidas para cambiarnos y para transformarnos, convertirnos en nuevas criaturas, pero también era necesario que nosotros estemos dispuestos a morir a ciertas cosas que teníamos, que nos mantenían atados y presos. Y cuando decidimos morir a nuestro yo, a nuestra vida pasada, también resucitamos. ¿Por qué? Porque resucitó en nosotros el amor hacia nuestro prójimo. Murió el egoísmo y resucitó el preocuparnos por nuestro amigo, preocuparnos por el necesitado,
pero era necesario también que nosotros, para tener una nueva vida, teníamos que morir a esa vieja manera de vivir y que pueda resucitar en nosotros lo que el Señor Jesús había dicho que cada uno de nosotros teníamos que hacer para tener una vida nueva. Necesitábamos morir. Necesitábamos morir. Y es un trabajo de morir cada día al mal genio, al no ser fosforito, porque muchas veces somos fosforitos, nos dicen algo y nos encendemos. Necesitábamos morir a esas viejas mañas. Fíjense que si nosotros pensamos en la persona más famosa que haya fallecido, llámese qué sé yo, Michael Jackson, lo que se me viene a la mente porque era alguien conocido que causó revuelo su muerte. Salió en todas las noticias. Pero él murió y permanece en su tumba. Hoy día tal vez ya debe ser polvo. Pero la gran diferencia de la noticia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que hoy se difunde, al igual que la noticia de ese personaje, se difunde su muerte, pero hay algo que cambia. También se difunde el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que lo podemos encontrar en las redes sociales, en los blogs, en los Face, en los TikTok, en toda y cada una de las redes sociales. Pero la gran connotación es que, y la diferencia es que los otros no pueden alcanzar la resurrección que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Esas personas permanecen, Mahoma, el Buda, no sé cuántos hay, están ahí, pero nuestro Cristo está vivo, vive y reina por los siglos de los siglos. Es un Dios vivo y es la muestra de amor más grande que tuvo Dios para con la humanidad, que lo entregó para que muera por nosotros, para salvación de nosotros, para perdón de pecado. Es la muestra más grande que podemos encontrar de amor. Entregó a su único hijo para venir a morir y morir en una cruz, crucificado, como si fuera el maleante más grande. Pero él, a pesar de que sabía de cómo iba a morir, teniendo el poder de decirle a su Padre, él hizo la voluntad de él. Porque dice en la palabra, cuando estaba él ahí, dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta ahí él, su sufrimiento, sabiendo de lo que iba a sufrir y del dolor que tenía que soportar para que nosotros seamos salvos, él nunca dijo no. No se negó, sino que cumplió la voluntad de su Padre. Fíjense que nos maravillamos ante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como un acontecimiento histórico. Muchos dicen, no, es como un cuento de hadas, es como algo irreal. Pero no tiene nada de irreal. Es real, es verdadero, porque sucedió y nadie puede decir lo contrario. Es algo que ha marcado la historia del mundo, es el hecho más grande en la historia del mundo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que el Señor Jesucristo no había algo por el cual Él haya merecido morir. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Pero fíjense que cuando Él hace su entrada triunfal, Él
podía decirle a su padre, envíame un ejército para que me acompañe. Y entrar, qué sé yo, con carros de fuego, con guerreros. Pero entra subido en un asno, dice. Pero fíjese que el pueblo sí reconoció que Él era el Dios verdadero, que Él era el Salvador. Con esa humildad que Él entra, la gente empieza a poner palmas por donde Él caminaba, en señal de reconocimiento de que Él era el Hijo de Dios, el que traía la salvación. Segunda muestra de humildad y de servicio. Le lava los pies a sus discípulos. Más de uno se negó, pues no, ¿cómo, Señor, me vas a lavar vos los pies? Yo debería lavarte. Pero nos muestra de que Él no vino a ser servido, sino a servir y a darnos el mayor regalo. Un hombre con demasiada humildad, con demasiado amor hacia la humanidad. Aún estando ahí en la cruz, en el momento antes de morir, Él dice, consumado es, hecho está. Como diciéndole a su padre, papá, ya se hizo, se cumplió, se ha hecho tu voluntad. Vamos al siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? Él al tercer día tenía que resucitar, porque Él no iba a permanecer ahí en esa tumba, no iba a permanecer muerto. Ya se había consumado su muerte. Y ahí en esa muerte es donde, en esa cruz es donde se clavan todos los decretos que habían en nuestra contra. Ahí se crucificaron también todos nuestros pecados. Todas las deudas que teníamos fueron crucificadas en la cruz del Calvario. Se pagó un alto precio. La sangre de Cristo Jesús fue derramada en esa cruz. Es un alto precio que se pagó para que hoy día nosotros podamos estar aquí sentados, hablando de su palabra, escuchando de su palabra, gozosos. ¿Por qué? Porque gracias a ese sacrificio hoy día podemos vivir en paz, podemos comunicarnos con Él, porque en el momento en que Él muere en la cruz se rasga, dice, es el velo, y la comunicación con el Señor se hace de tú a tú. Porque antes no era la forma, antes tenía que entrar una persona en representación del pueblo para expiación, ¿no? Ni siquiera era para pedir perdón por nuestros pecados, era para cubrir nuestros pecados. Fíjense, ¿no? Qué precio tan alto, la sangre de Cristo, para que hoy tengamos y podamos vivir en el tiempo de la gracia, que tengamos una salvación, la cual tenemos que cuidar muy bien, porque es un regalo que Dios nos dio. Fíjese que 3 días después de su crucifixión, Jesús resucitó, cumpliendo su promesa y trayendo esperanza a toda la humanidad. Jesús murió en la cruz para salvar a la humanidad, ofreciendo su vida como sacrificio por el perdón de pecados. Su cuerpo fue colocado en una tumba con una gran piedra puesta sobre la entrada. Sin embargo, al tercer día ocurrió algo extraordinario. Cristo resucitó. Amén. Fíjese que la frase, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Proviene de Lucas 24, versículos 5 y 6, donde los ángeles preguntaban a las mujeres en el sepulcro de Jesús tras su resurrección. Y esto nos hace que hoy nos demos cuenta de que nosotros no debemos buscar a Jesús en el pasado o en la muerte, en lo material.
porque Cristo ha resucitado y vive, ofreciéndonos esperanza y vida nueva. No podemos vivir ya recordando el pasado, es tan solo algo que es para memoria, para que no nos olvidemos del sacrificio que Él hizo. Pero hoy tenemos una nueva vida, la cual tenemos que entregársela a Él y decirle: Señor, ¿a qué necesito aún morir para tener la vida que tú nos has prometido? Porque hay muchas cosas a las que debemos morir. Tenemos que morir. Porque hay cosas que aún nos detienen. Hay cosas que nos tienen estancados. Hay cosas que nos atan a un pasado que no nos dejan avanzar. Fíjense que el sepulcro está vacío porque Jesús venció a la muerte. El sepulcro no podía retenerlo porque el Señor Jesús era Hijo del Dios Todopoderoso. No había forma de que ese sepulcro con la piedra más grande no lo iba a poder detener, porque ya estaba escrito y las escrituras se tienen que cumplir. Fíjese que las mujeres buscaban un cadáver, estaban buscando porque era algo que estaba así, ¿no? 3 días dice que iban a espiar al cuarto a ver si verdaderamente, y cuando de día ya empezaban a hacer, dice, las ceremonias, ¿no? Echarle perfume y todo, y cerraban con la piedra ya para no abrir más. Buscaban en una ubicación que no era la correcta. ¿Por qué? Porque ya Jesús había resucitado, no estaba ahí. Pero fíjense de que este es un llamado a no buscar a Dios en lugares de muerte. El pecado es lo que más nos ata. El pecado nos detiene. La falta de perdón nos detiene. Nos hace permanecer en el pasado. Nos hace que estemos ahí, sin vida, con falta de fe, con falta de esperanza. ¿Por qué? Porque estamos ahí, atados a eso. Ahí, como cuando está uno preso, cuando está apretado, cuando uno viaja a veces en bollo, ¿no? Y se apretan. Así, aún más. ¿Por qué? Porque no hemos podido soltar, no hemos podido ser libres. Los ángeles recuerdan que Jesús advirtió que sería crucificado, pero resucitaría. Esta pregunta narrada en Lucas 24:5 busca cambiar nuestra perspectiva de la tristeza a la celebración. ¿Cuál es la celebración? La victoria de Cristo. Eso es lo que tenemos que celebrar, lo que tenemos que recordar. La victoria de Cristo sobre la muerte. Nos muestra que la muerte no tiene la última palabra, porque Jesús venció y trajo vida eterna a quienes creemos en Él. Su resurrección confirma que todo lo que hizo se cumplió, además que nos da esperanza, porque una nueva vida está disponible para todos los que le aceptan al Señor Jesús como su único Salvador, como su único Dios. La resurrección de Jesús no es solo historia del pasado, sino que es una realidad transformadora que nos invita a confiar en Dios, a vivir en fe y a tener la certeza de que nunca estamos solos. Porque Él ha prometido de que Él va a estar desde el principio hasta el fin. No solamente nos promete que Él va a estar con nosotros, sino que nos dice: con amor eterno los he amado. Imagínense, la cosa más hermosa es de que Él nos diga que con amor eterno, quiere decir de que desde la creación hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo, Él nos va a amar. Él va a estar con nosotros. ¿Qué dijo, no?
así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré con ustedes hasta los últimos días. Hermosa promesa. Yo me gozo porque me puedo agarrar de esa palabra y confiar de que Él va a estar siempre, con mis tropiezos, con mis errores, pero sí confiado en que Él está conmigo. Hay momentos en que decimos, no, llega la aflicción, llega la desesperación y decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué esto? ¿Hasta cuándo, Padre? Pero nuestros tiempos no son los tiempos de Él. Los tiempos de Él son perfectos. Tenemos que aprender a esperar en Él. Tenemos que esperar y tenemos que confiar en Él. Porque es el único que puede cambiarnos y hacer resucitar en nosotros cosas nuevas, cosas buenas. Que resucite en nosotros lo que tal vez se había muerto. A veces por una traición, por un sufrimiento, por una pérdida, empezamos a dudar de que podemos dar amor. Mucho más cuando muere algún familiar. Decimos, ya yo no voy a poder. Ya yo no me voy a levantar. Pero el ejemplo más claro lo tenemos aquí, está nuestra madre espiritual. Duro golpe que sufrió, uno de los golpes más duros que te puede dar la vida es quitarte un hijo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros preparados para morirnos nosotros, pero no estamos preparados para que se vaya un hijo nuestro. Porque fíjese que cuando nosotros morimos como padres, los hijos se convierten en huérfanos. Cuando se muere el marido o la esposa es viudo o viuda. Pero cuando perdemos a un hijo, no tiene nombre. No hay un nombre, no hay una descripción. Y ahí cuando perdemos un hijo, yo creo que el mundo se nos acaba. Y necesitamos únicamente la fortaleza que Dios da. Ya le digo, tenemos el vivo ejemplo aquí, nuestra madre. Soportar ese duro golpe. Tal vez el hijo que, no tal vez, creo que estoy seguro porque era el más apegado, yo lo conocía a Julio, y era el más penoso de ella. Era el que más estaba, el que más la buscaba. Aparte que tenía algo especial que él a todo el mundo le caía bien. ¿Por qué? Porque él tenía esa chispa. Y aún, después de tanto tiempo, permanece en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad, la promesa de Dios que un día nos vamos a encontrar con nuestros seres amados. Porque va a llegar el tiempo en que sí, también el Señor nos va a recoger y nos vamos a poder encontrar. En ese lugar ya no hay llanto, ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor. Es una vida eterna la cual nos ha prometido Dios para que vivamos con Él, para que vivamos con Cristo. Entonces, necesitamos estar agarrados de Jesús. No tenemos que soltarnos de su mano. ¿Por qué? Porque su triunfo de Él en la cruz del Calvario es lo que nos da la certeza de que vamos a tener días mejores, que vamos a tener su bendición, que siempre vamos a tener lo que Él antes de partir dejó, su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos confronta, que nos alienta, y por sobre todo en esos tiempos difíciles nos sostiene. ¿Necesitamos hacer cambios radicales? Necesitamos. ¿Necesitamos romper estructuras? Necesitamos. Tenemos que romper esas estructuras mentales. Muchas veces esas taras. O como muchos decimos, no, yo soy así porque mi abuelo era aburrido.
Mi padre era aburrido, entonces a mí nadie me va a cambiar. Mentira el diablo. Mira, si seguimos siendo aburridos es porque queremos, porque en ningún momento hemos decidido entregar nuestra vida verdaderamente a Cristo Jesús, porque Él puede cambiarnos, Él puede transformarnos. Ejemplo, yo creo que aquí vemos mucho de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de los cambios, de las transformaciones, de morir a ese viejo hombre y tener una nueva vida y convertirnos en hombres de bien. Amén. Morir hoy en un contexto espiritual significa morir al yo o al pecado que diariamente cometemos. Esto implica renunciar a la voluntad propia, al ego, a los deseos carnales, a los malos hábitos, para permitir que Dios tome control y vivir en Cristo según lo que está escrito. Necesitamos soltar. Necesitamos dejar de tener ese ego que cree que nosotros somos personas suficientes para hacer. Oh, yo puedo, yo soy ingeniero. Yo puedo, tengo la capacidad. Mentira. Todo el que no está con Dios es una persona candidata para perder. Me pueden decir, no, pero mira, hay harta gente allá que hace el mal y está rico viviendo bien. Pero ¿cuántos años va a vivir bien? 80 años, dice la palabra, algunos más, ¿no? Los más robustos. ¿Y qué va a hacer de su vida? De ese que está haciendo, que supuestamente está rico, a un precio que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Se va a perder. Va a arder en el lago de fuego. Preferible es vivir con lo justo, pero acorde a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de una vida eterna. Y una vida eterna no vale $1.000.000, no vale 5, ni 10, ni 20. No lo vale. Es algo que no tiene precio. No tiene precio alguno. Tenemos que morir al viejo yo. Tenemos que empezar a rechazar la soberbia, el egoísmo y algo que nos gusta demasiado. Tenemos que morir a recibir los elogios. Alguna vez lo dije. A veces uno se baja del púlpito, no dice, hermosa prédica. Ah, qué bonita la prédica. Se va metiendo aquí en la cabecita. Y uno empieza a inflarse como un globo, ¿no? Esos globos de helio. Cuidado con esos globos de helio. Porque eso uno lo suelta y se van y no se pierden. Siempre tenemos que reconocer que todo lo que nos sucede es por la gracia de Dios. Porque es Dios el que hace, es Dios el que permite, es Dios el que te provee, es Dios el que te cuida. Porque dice su palabra que el que te cuida no duerme. Entonces Él, no somos nosotros. Tenemos que renunciar a la carne, no a la carne de los churrascos por si acaso. Esa nos gusta, ¿no, madre? Churrasquito bien gordo le gusta a mi madre un pedazo. No es a esa carne, es a la carne de los deseos carnales, del pecado, del adulterio, de la lascivia, la fornicación, la pornografía. A eso, a esos deseos de la carne son a los que tenemos que renunciar. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe
para que el fruto del Espíritu Santo sea el que trabaje en nuestras vidas. Gozo, paz, benignidad, templanza, dominio propio. Que la hora de la carne ellas se alimentan solitas, todos los días. Y a eso es a lo que tenemos que morir, a los deseos de la carne. Porque son agradables. Cuando estábamos en el mundo nos agradaba ir a una fiesta, ¿no? Una bailada, una tomada de cervecita y otras cosas. ¡Ucha! Pero no está bien. Y es decisión propia. Porque el Señor nos dio libre albedrío para que decidamos nosotros qué queremos. ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? Si escogemos caminos de bien o si escogemos caminos de mal. Amén. Parece que no les ha gustado mucho, no ha habido muchos amén. Pero es lo que está escrito. Y tenemos que hablar sobre lo que está escrito. Sé que no agrada, pero es necesario. Necesario que nosotros seamos confrontados con la palabra. ¿Para qué? Para que después no perezcamos, por como dice la palabra, muchos por falta de conocimiento. Entonces necesitamos ser confrontados. Por lo contrario, tenemos que vivir por fe, confiar en la palabra de Dios, incluso cuando no hay bendiciones o señales externas evidentes. Y lo cual nos lleva a ¿qué? Nos dice que no podemos confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento. Que todo tenemos que entregárselo a Él. Tenemos que tomar nuestra cruz diariamente. Tenemos que tomarla. Y esta es una decisión consciente de seguir a Jesús, negándonos a nosotros mismos cada día. Porque tenemos que morir nosotros para que Cristo crezca, para que Cristo habite en nuestras vidas. Tenemos que morir cada día, tomar nuestra cruz y decidir nosotros, negarnos a nosotros mismos cada día. Difícil, pero no imposible. ¿Tenemos ayuda? Tenemos. Porque Dios nos ha dado la oportunidad de que cada día nosotros podamos conversar con Él, que podamos buscarlo en oración, que podamos leer de su palabra. Hoy es tan fácil porque alguien me va a decir, no tengo una Biblia, pero ¿quién no tiene un celular? Y hay Biblia. No buscarlo es tan solo una decisión personal. En vez de ayudarnos, nos perjudica. Porque las facilidades están dadas. Porque contamos con los medios necesarios para cada día buscar de nuestro Señor Jesucristo. El morir al yo se centra en que solo al dejar de lado nuestros propios intereses y metas mundanas, podemos experimentar una verdadera resurrección espiritual y una nueva vida en Cristo Jesús. Pero así como teníamos que morir a ciertas cosas, también debemos resucitar hoy otras que son necesarias. Resucitar hoy implica renovar la esperanza, la solidaridad con los necesitados, superando el egoísmo y la indiferencia. Significa transformar la vida cotidiana mediante actos de amor, honestidad y el partir el pan con el necesitado, celebrando triunfos diarios sobre la desesperanza. Tenemos que resucitar. Tenemos que superar el miedo al futuro y a la desesperación, confiando en la promesa de nuestro Señor Jesucristo de una vida nueva y el poder de Dios sobre la muerte. Tenemos que vivir con integridad y responsabilidad, cambiando el egoísmo por el servicio al prójimo. Esto no es otra cosa que una renovación personal. Es renovarnos nosotros mismos. Tenemos que practicar pequeños gestos de bondad, ternura y compasión en la vida diaria.
tenemos que liberarnos de culpas pasadas y vivir bajo una nueva existencia perdonadora. En esencia, resucitar es dejar de ser cadáveres ambulantes y nacer cada día con alegría y optimismo. Tenemos que cambiar, tenemos que morir a lo que nos causa daño. Tenemos que morir a esa vieja manera de vivir para poder resucitar cada día con una nueva vida, con una vida que esté agradable a los ojos de nuestro Padre. La vida no la tenemos comprada. Es algo que solo el Señor dispone cuando nos lleva. Hoy día por la mañana me enteré que un amigo de muchos años atrás, compañero de trabajo, un amigo con el cual compartía vieja manera de vivir, pero no era un mal hombre. El Señor lo llevó. ¿Duele? Duele. Pero yo sé que él conoció al Señor Jesús porque su hija congrega aquí en la iglesia. Ella los sábados está congregando. Yo cuando la vi la primera vez, porque poco vengo los sábados, poco venía los sábados porque decía, no, esto los jóvenes es mucha bulla. Los achaques uno se quiere, no, se pone, no, que me va a doler la cabeza. Mentira. Dios nos llamó a servir. Cuando el Señor nos llama a servir, no dice, vas a servir para esto, pero para esto no. Me di cuenta de que es mejor que nosotros estemos dentro de la obra del Señor que fuera de la obra. Porque la obra del Señor se va a hacer con nosotros o sin nosotros. Y mejor es estar dentro de la obra. Cuando me di cuenta de eso, empezó a gustarme ya venir los sábados. Me nombraron como apoyo a un escuadrón. Me di cuenta de que siempre el Señor desde hace años me puso eso de encontrar en los jóvenes algo por el cual ayudar. Me gozo porque el Señor me puso eso. Yo hace años le decía a mi esposa, ¿por qué el Señor me pone esto con los jóvenes? ¿Por qué me pone? Otro día me invitaron a un escuadrón y llevé una enseñanza que el Señor me puso a mí, me habló a mi corazón y me dijo, por esto te puse. Porque hay muchos jóvenes que están sufriendo por una falta de paternidad. Yo decía, pero Señor, si a los 8 años yo perdí a mi padre, no reclamándole. Pero yo decía, me hubiera gustado ahora tenerlo a mi padre para poderle decir, mira papá lo que Dios ha hecho en mi vida. Y el Señor me decía, ¿y vos no podés ser padre de muchos jóvenes? ¿No te faltó el amor o te faltó? Y ahí fue cuando sentí eso ahí en mi pecho que incluso me llevó a quebrantarme. ¿Por qué? Porque sé que es una nueva vida que me dio el Señor y es para que yo esté trabajando en su obra y que yo pueda abrazar a esos jóvenes porque entiendo tal vez su necesidad y es parte de la resurrección, porque había algo muerto en mí que el Señor resucitó. Y gloria a Dios, gloria al Señor, porque Él resucitó ese amor que tal vez muchos necesitan y yo lo puedo dar. Amén. La cruz no fue el final, porque Él vive. Fue por mí, fue por ti y por todos nosotros que murió. En silencio sufrió, en amor se entregó y en la cruz venció.
Cristo vive, ha resucitado. Amén. Aleluya. Pongámonos de pie. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre querido, porque sabemos que la cruz fue vencida, Señor. Que la tumba no pudo retenerte, porque nuestro Cristo vive y vive para siempre. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, que seas tú hablando todavía en el resto de esta noche, Señor, y el día de mañana. Que no solamente sea en esta semana que denominamos la Semana Santa, sino que cada día tú nos hables a nuestro corazón, Señor, y que nos muestres, Padre amado, de lo que aún necesitamos morir, Padre, de lo que necesitamos cambiar, Señor, para ser agradable a tus ojos, Señor. Ayúdanos, Padre. Guárdanos, Señor. Restaura, Señor, en nosotros todo aquello que se ha dañado, todo lo que se ha perdido, Padre. Sé tú propicio, Señor, a cada una de nuestras necesidades, de nuestro clamor, Señor. Sé que muchos venimos cansados, Señor, agotados. Tal vez, Padre, venimos con tristeza, Señor. Pero tú puedes renovarnos, Señor. Tú puedes cambiarnos. Tú nos das fuerzas nuevas, Señor. Tú nos prometes, Señor, que nos darás fuerzas, Padre, de oso, Señor. Entréganos, Señor, nuevas fuerzas, Señor. Renuévanos, Padre. Renueva nuestros corazones, Señor. Sana, Señor. Venda nuestras heridas, Padre amado. Trae, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que la necesitamos cada día. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, Padre amado. Acompáñanos, Señor, en nuestro retorno a nuestras casas, Señor. Guárdanos, Señor. Líbranos, Señor, de todo mal, de todo accidente, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú guardando, Señor, a los que retornan, Señor, de Rab Juve. Envía a tus ángeles, Señor, que tomen control, Señor, de las movilidades, de la flota. Que tú guardes a tu pueblo, Señor, que fue a levantarte un altar de adoración. Padre, sabemos que ellos vienen renovados, Señor. Que vienen, Señor, con nuevas fuerzas, Padre. Porque tú has renovado, Señor. Tú has hablado a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor. Pedimos que nos guarde, Señor, que nos acompañe. Que tu presencia no nos falte nunca, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, papá. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.